Era de las señoras que tú tenías que agarrar. Sí, no importa. Hacía, y si tú agarrabas así, te veía como, no, así, dale, que dale, te miraba y te decía. Pero así, te podía matar con la mirada. Ya no comas tanto. Sí. Así te decía. Que decía que no era de buen gusto servirse como una. Claro. Es que mamá. Hija de tus hijos. Cancionero. Sí, sí. Bueno. Bueno, Ahora sí. 1, versículo 15. Más de un versículo, creo. Sería Se ha hecho. Nos vamos a tratar de avanzar un poquito más. A ver si Papel, podemos. papel. Mi mamá tiene uno y eran dos. Juan. Juan capítulo 1. Artículo 16. Versículo Bueno, se supone que 15 al 18. íbamos a hacer del 14 al 18, hicimos 14, del 15 al 18. Disque. Dice, a ver. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, haz de nosotros vasos nuevos que puedan llenarse de tu palabra. Gracias por el hambre, la necesidad de estudiar tu palabra, de aprenderla. Te pedimos, Señor, que tu palabra obre en nosotros para bien y transforme nuestras vidas a tu imagen. Guíanos en este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a leer nuevamente el texto. La semana pasada habíamos hablado de que aquel verbo fue hecho carne, el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 15 lo hemos visto antes cuando hablamos acerca de su relación con Juan el Bautista, cuando Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y esto está relacionado al versículo anterior que hablamos de la encarnación. Dijimos que la encarnación, había demasiados versículos que hablaban de que Cristo ya estaba. Es decir, antes de encarnarse a través de María, ya estaba, ya existía. ¿No es cierto? Eso nos da un análisis real de que hay un sistema, hay otro lugar, ¿no? Por no llamarle, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la palabrita? ¿Cómo se utiliza el término? Ahora dice que son como mundos paralelos, como sistemas, ¿no? Donde Dios está presente con el Espíritu Santo y nosotros en este planeta, en esta tierra, en este tiempo, solamente somos como una burbuja que Dios ha creado, ¿no? Vamos de frente entonces al versículo 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando la semana pasada estábamos predicando en la iglesia sobre Hechos capítulo 15, y estábamos hablando de Antioquía. Y cuando hacemos un análisis de la iglesia de Antioquía, nos damos cuenta que era una iglesia espectacular, ¿no? Era una iglesia muy buena, creciente, mucha gente se estaba convirtiendo, les gustaba compartir con la necesidad de los hermanos, era una iglesia muy fuerte. El primer ataque que tuvo la iglesia de Antioquía fue con estos que querían judaizar a los gentiles. Este es un tema que hoy en día está muy de moda. Hay muchas iglesias que están
en este camino esta onda. de judaizar a los gentiles que asumían cada vez más un papel como si fuéramos judíos. Y este texto que estamos viendo ahorita en Juan 1 nos da una pauta, ¿no? Es muy claro. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es absurdo pensar que si la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo, para que luego volvamos a la ley de Moisés. O sea, es tonto, es tonto, ¿no? Pero aparentemente a esta gente le gusta, ¿verdad? Así que, ¿qué lógica tiene hacer eso? No hay ninguna lógica. Para entender, dice, por medio de Cristo vino la gracia. ¿Mm? Para entender la gracia hay que entender qué es la ley. ¿Mm? ¿Qué entienden ustedes por la ley? Cuando yo digo la ley, ¿de qué estoy hablando? Es un mandato, Las normas, normas, obligaciones. reglas de vida o obligaciones Nor- para que hay que seguir, sí o sí. Ajá. Esas son las leyes. Cuando mandatos. cada vez que la Biblia menciona la ley, está hablando de mandatos, Estatutos. estatutos. Normas. Leyes, reglas. Mandamientos. Bueno, cuando la gente habla de la ley, normalmente lo primero que viene a tu mente son los 10 mandamientos, ¿no? Dices, los 10 mandamientos es la ley que hay que cumplir, etc. Pero cuando la palabra aparece acá, cuando en la Biblia aparece la palabra ley, es la palabra. en el original es la ley, es el Torah. Y el Torah es los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Cada vez que Jesucristo habló de la ley, estaba diciendo de la Torah, estaba diciendo del Pentateuco, estaba diciendo, de los 5 primeros libros de Moisés. Nosotros le llamamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En la Biblia en alemán es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de Moisés. Así se traduce el libro en alemán. Sí, Mose. Erste Mose, Zweite Mose, Dritte Mose. ¿Ok? ¿Sí? Mira tú. Ahora, yo quiero que entiendan esto, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos. Claro. No estamos hablando solo de los 10 mandamientos, sino estamos hablando de toda la enseñanza que hay en la Torá. Según los judíos, los 10 mandamientos ellos consideran que son 14. Nosotros decimos que son 10, ellos consideran que son 14. Es el núcleo. Es el resumen ejecutivo. Luego tienen 73 más o menos mandamientos secundarios, Los judíos. los judíos. Y además, en total, Son 100 y los pico. judíos dicen que hay en la Torá, en la ley, hay 613. Mandamientos. Sí. 613. Orden. ¿Harás o no harás? Ordenanza. Obligaciones. Los bien. 5 libros. Ahora, de esos 613 hay que entender esto. La ley no es mala. La ley es buena. Los incas gobernaron el imperio incaico con 3 leyes. ¿Cuáles son? No matarás, no robarás, no mentirás. Ama su, ama aquella, ama. Lluvia. Dicen que eso sí, que todo esto es. No matarás. Sí. No. No, Esa. no robarás. No robarás. No mentirás. No No mentirás. seas ocioso. Y no seas perezoso. Ladrón, no seas No perezoso. seas perezoso. No seas mentiroso y no seas ladrón. Ama lluvia, ama aquella y ama. Exacto. Suba. No seas perezoso, no seas mentiroso y no seas ladrón. Y cuando viene el hombre joven y le dice a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? De Jesucristo le menciona, dice, los mandamientos conoces, ¿no? Y le menciona los mismos mandamientos que podemos decir que tenían los incas, le añade más. Le añade, no matarás, le añade, no adulterarás, etc. Entonces, la ley en sí no es mala. Claro. Porque la ley lo que busca es la armonía entre los hombres, que la convivencia sea justa y equitativa, ¿no es cierto? Perdón, ¿en quechua perezoso qué es? Perezoso es ama aquella, Ama aquella. con K.
Ah, con K. Amaqueya. Amaqueya. No seas mentiroso. Amayuya, con doble L, doble L. Amayuya. Doble Y L. no seas ladrón. Amasúa, Amasúa. no seas ladrón. He regresado Entonces- a tercero y primaria. Sí, sí, pero imagínate. Entonces, la ley no es mala, la ley es buena. Ahora, quiero que leamos un pasaje en Job, capítulo 22. Job, capítulo 22. Job, capítulo 22, versículos 2 y 3. 2 y 3. ¿Leo? ¿Ya lo tienen todos? Sí. Ya. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿En que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Vamos a decir en otras palabras. Le haces un favor a Dios. Ajá. ¿Trae el hombre provecho a Dios? O sea, ¿Para quién es el beneficio? Dios saca algún beneficio si tú eres un hombre sabio. Tiene contentamiento, es decir, de alguna manera le da a Dios una satisfacción el hecho de que tú seas un hombre justo, o saca a Dios algún provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. En la nueva versión internacional dice, sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que tú seas un hombre justo. ¿Tendrá algún beneficio Dios si tu conducta es intachable? En otras palabras, Bueno, es para mi si propio beneficio. sí, claro, si yo cumplo la ley, si yo soy una persona recta, ¿eso lo hace a Dios más Dios o menos Dios? Si yo violento las leyes, si yo rompo las leyes, ¿eso le afecta a Dios de alguna manera? Es decir, ¿Dios deja de ser Dios o Dios es un poco más pequeño porque yo no guardo las leyes? No, en absoluto. Las leyes tienen solo un beneficio para nosotros fueron dadas. Y el hombre que las rompe se enfrenta a su propia autodestrucción. Ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces la ley es buena, punto uno. Dios no saca ningún provecho si nosotros guardamos o no guardamos la ley. Él sigue siendo el mismo. El beneficio es para nosotros. Entonces, si la ley es buena, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si la ley es buena, ¿por qué no obedecer la ley? Lo obedecemos, pues. O tratamos de hacerlo. Eso es lo malo, que no te tratamos, pero no se puede. Exacto. Entonces el punto aquí es esto, ¿no? Que guardar solo algunos de los principios de la Biblia, de la ley, nos hace que seamos buenas personas. Buenos hombres, buenas mujeres. Pero el infierno va a estar lleno de gente buena. Con buenas intenciones. El infierno va a estar lleno de gente con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tratar de guardar la ley y esas pocas cosas que guardo me hacen una persona buena, pero no son suficientes para ganarme el cielo. Ese es el problema. Para ganarme el cielo tengo que cumplir todas. Claro. Para poder ganarme el cielo tengo que cumplir todas. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 11. Santiago 2, versículos 8 al 11. Sí. ¿Sí? Espérate que tengo una cuenta. ¿Ya? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, como transgresores.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero Menos una cosita. ofendiera en un... Exacto, se hace culpable de todos. Y aquí el punto es que en el versículo 8 te dice, si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú eres una persona que ama a su prójimo como a sí mismo. Bien haces. Pero si al mismo tiempo haces acepción de personas, ya estás cometiendo pecado. O sea, por un lado, dices que estás amando al prójimo, pero por el otro lado estás haciendo acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que te culpa? El hecho de hacer acepción de personas. Entonces ya te haces transgresor de la ley, ¿no es cierto? Siempre le hemos dicho, tú puedes ser muy buena persona, pero si te pasa la luz roja, te para el policía igual. Y tú le dices, pero yo soy una buena mamá, ¿no? Y he hecho todas mis tareas en la casa hoy día, he limpiado toda la casa. Y he llevado a mi hijo a la Bali. Sí, señora, pero usted se ha pasado la luz roja. No, pero es que tenga en consideración pues lo demás. No, pues es que te pasaste la luz roja. O nunca me he pasado la luz roja, es la primera vez. Igual. Muy bien. Entonces el texto dice, en el versículo 11, ahí Santiago 2:11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Entonces, si no cometes adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley, ¿no? O sea, ¿cumples todo el paquete o simplemente Todo Haces nada. o todo el paquete o O nada. todo, nada, imagínate, es Imposible. nunca, never in the Muy life. bien. Entonces, la pregunta es esta. ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has mentido? Muy bien. Entonces, ¿cómo se le llama a una persona que miente? mentiroso? Mira, a los ojos de Dios eres un mentiroso. Es un pecador. ¿Alguna vez han robado algo? Si se puede decir un lapicero de la oficina, te lo metes en tu Es cartera. que lo peor es que le hacemos un lapicero en la oficina. No pasa nada. Por eso, eso es, Es robar. en teoría es robar, pero lo agarras Te llevan oradores. y pum, te lo guardas en la escritura. Entonces, a la luz de los ojos de Dios, que es 3 veces santo, ¿cómo te llama? Ladrón. Así de simple. Y entonces, el infractor de la ley, a los ojos de Dios, recibe el título de pecador, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Cuanto todos pecaron, todos, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, el problema es que no solamente tenemos que guardar toda la ley, sino que además tienes que hacerlo a fuerza de puncha, a fuerza de voluntad, ¿no es cierto? Luchando contra tu propia naturaleza, porque tu naturaleza es pecadora y desobediente. Entonces te enfrentas para poder entrar a la presencia de Dios, necesitas guardar toda la ley y hacerlo con esfuerzo propio en contra de tu propia naturaleza. En realidad, vivir bajo la ley es una forma de religión, donde estás tratando de salvarte por tu propio Esfuerzo. esfuerzo. Y al final de todo, después de haber intentado cumplir toda la ley para ganar tu salvación, llegas a la conclusión de que no puedes cumplirla. Claro. Sí, te falta algo. Y si no puedes cumplirla, Te frustra. no tienes chance de salvación. Entonces, cuando alguien agarra y me dice, bueno, yo quiero salvarme, está bien, guarda toda la ley, pues. Pero no puedo, bueno, te condeno. Pero no quiero condenarme, guarda toda la ley. No se puede. Pero no se puede, te condenas, pues. Esa es la situación. Entonces, cuando la gente está en es tan absurdo ese intento de tratar de ganarse el cielo por medio de las obras. Es decir, el camino de ganarse el cielo por medio de las obras, de ser bueno y todo lo demás, es un buen intento, pero no logra, no alcanza suficiente. No te permite alcanzar un cielo donde está un Dios que es absolutamente santo, absolutamente justo. Entonces, cuando la persona recién entiende su situación, cuando no se nubla, ni se encierra,
en esa tontería de yo me voy a ganar el cielo siendo bueno, porque no te permite, ese concepto no te permite alcanzar el cielo. Te hace una buena persona, pero te hace una buena persona con defectos, y esos defectos te impiden entrar ante el trono de un Dios santo. Para poder entrar ante el trono de un Dios santo, tienes que ser perfecto y santo. Y por eso esa es la gracia. La gracia es cuando Jesucristo aparece y dice, ¿qué puedo hacer para que estas personas que son pecadoras, imperfectas, qué puedo hacer para que estas personas puedan ser perdonadas, limpiadas, justificadas delante de Dios de tal manera que puedan entrar al cielo? Y la respuesta es morir en la cruz por sus pecados, y eso fue lo que hizo. Entonces la gracia de Dios viene, Cristo hace la obra en la cruz, y la obra en la cruz te permite entrar ante la presencia de Dios, porque la obra de Cristo en la cruz logra tu perdón, tu perfección, tu santificación. O sea, la obra de Cristo en la cruz lo permite, pero para que se aplique a tu corazón, necesitas que Dios te la regale, porque ni siquiera tú la puedes conseguir. Tú no puedes conseguir el sacrificio de Cristo en tu vida, ni caminando sobre chapitas, ni flagelándote el cuerpo, ni sacrificándote. Y esto es interesante porque tenemos que vivir un equilibrio, ¿no? Hemos hablado varias veces de que la obra del diablo es pendular. El diablo siempre está en las esquinas, en los exagerados, ¿no? Entonces, como lo hizo con Eva, no pueden comer de ningún árbol, pueden comer de todo. O sea, esa es la forma pendular. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que vivir en ese centro donde somos conscientes que solo la gracia de Dios me permite entrar ante el trono. Sin embargo, la gracia de Dios opera en mí para bien, para hacer buenas obras, para servir a Dios. ¿No es cierto? Pero hay personas cristianas que son influidas, realmente son influidas por el diablo, sin querer, a veces sin saberlo, y se van a los extremos dentro de la misma fe. Y ahí tenemos iglesias que todavía siguen predicando, ¿no es cierto?, que es cuestión del esfuerzo, y inténtalo, y tienes que ser mejor cristianito, ¿me entiendes? Tienes que hacerlo a punta de esfuerzo. Hay muchísima gente cristiana que vive una religión y vive en un sacrificio permanente. Sus conceptos de la fe, ¿no? Hemos tenido algunos casos, ¿no? O sea, no, esto no se hace en la iglesia, esto no se hace en la iglesia, esto no se hace en la iglesia. Son personas que conocen al Señor, pero han llenado su vida de reglas. De reglas Legalista. Exacto, se convierte en gente legalista, ¿no? Y Cristo dijo que la verdad nos hará libres, pero que no usemos la libertad como excusa para hacer lo malo, dice Santiago, ¿no? Entonces, ese es el centro, pero esa es la gracia de Dios. Entonces dice la Biblia que ese pueblo hebreo estaba viviendo bajo la ley. ¿Qué significa vivir bajo la ley? Es vivir bajo una esclavitud. Es impresionante. Punta de palo. Hace un tiempo atrás estaba viendo un documental sobre un muchacho que estaba estudiando para rabino. Estaba estudiando en el seminario judío de Jerusalén. Tel Aviv o Jerusalén. Y se iba a casar, ¿no? Las familias habían seleccionado a una chica que iba a ser la esposa de él, el rabino, y él estaba de acuerdo con ella, ¿no? De cierta manera se habían enamorado también. Y entonces están planeando la boda. Y el documental trataba sobre un grupo de mujeres
que trabajan especialmente para la chica, la novia, para el pueblo judío, ¿no? Durante 6 meses tienen que entrenarla a la chica en lo que puede y lo que no puede hacer. Ah, sí. Dios santo, qué aburrido. Es impresionante. Se supone que el rabino lo sabe porque él está estudiando teología, pero ella no, ella va a ser la esposa del rabino. Entonces todo el documental trataba de que durante 6 meses venían estas señoras para reunirse con ella, para decirle que como esposa del rabino, ella puede hacer esto, no puede hacer Qué esto. horror. Si hace esto, El ataque. si hace esto, ¿cómo lo hace? ¿Cómo deben hacerlo? Y clases, por ejemplo, sobre la comida. Y cómo se come, qué no se come. Y los platos ¿Cómo se que tienen prepara? guardados. Chef? Porque tienen sus platos separados. Platos que se usan para tales cosas y platos que no se usan. O sea, todas las reglas. Cómo crían a los hijos. Cómo tienen su vida íntima. O sea, todo lleno de reglas. Yo decía, ¡qué horror! Una sábana con huequito. Horroroso, horroroso. O sea, Sábana con vivir bajo esas leyes. Pero Sí. hay gente cristiana que le encanta vivir de esa manera. Y es más, hay iglesias donde la gente se siente contenta cuando el pastor les determina con claridad qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Porque así no tienen que pensar. Así no son responsables de las decisiones que toman. Así es, porque las decisiones las toma el El pastor pastor. me dijo si puede, el pastor me dijo no puede. No Claro, puede. exactamente. Que es ¿No? lamentable. Y entonces, ustedes en internet van a encontrar gente que son pastores que es así, que les determinan a la gente exactamente qué tipo de ropa, a dónde deben llevar la falda, qué tipo de pantalones deben usar, qué tipo de blusa, qué tipo de ropa, qué tipo de color de ropa, y si usan maquillaje, si no usan maquillaje, y los caballeros cómo deben vestirse, o sea, todo tiene, y a la gente le encanta vivir bajo reglas, porque en el fondo, ¿saben qué pasa? Cuando tú tienes las reglas claras, te sientes más seguro. Claro. Cuando tienes las reglas claras, te sientes más seguro. No eres responsable, porque no eres capaz de pensar. Porque si aparece una circunstancia diferente, no eres capaz de decir, no. Sino que como es una situación diferente, no sabes pensar, no sabes, ¿y ahora qué hago? Tengo que llamar al pastor a preguntarle qué debo hacer, ¿no? Y de eso se agarran los no cristianos cuando dicen, yo sé pensar, no puedo convertirme en cristiano porque yo tengo mis propios... Criterios. Yo sí pienso, como diciendo los cristianos, Todos son borregos. todos son borregos, Cosa que es cierto, que en Todos muchas iglesias los cristianos pero son por, borreguitos. por ¿no? los malos todos... Y cuando tienes una iglesia de borregos, es fácil ser pastor. Porque tú les determinas lo que ellos tienen que hacer y ellos lo van a hacer. Porque tú eres el pastor. El pastor dijo y se hace, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vivir bajo la ley, en cierta manera, es como sentirte protegido. A mí me han dicho que me levanto a las 8 y de ahí tengo que hacer esto, hasta las 12. Y si vives una vida de ese tipo, entonces te sientes bien. El problema de la ley es que es una esclavitud, ¿no? Es una esclavitud, es vivir esclavos. Y los que no quieren vivir esclavos tienen que jugar a tener criterio. Y ese es el peligro. Si tú no quieres ser esclavo, quieres vivir libre en Cristo, tienes que tener cuidado de no caer en el libertinaje de la carne. Claro. Pero ahí sí te obliga a ti a tomar decisiones. Y entonces esos son los cristianos fuertes. Los otros siempre son cristianos débiles. Entonces, en este pasaje, gracia, que significa regalo inmerecido, ¿no? El pasaje que todos conocemos probablemente de memoria, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exactamente, ¿no? Ahora, es la gracia, y aquí viene la pregunta, si la gracia es un regalo inmerecido, ¿le derrama Dios su gracia sobre toda la humanidad? ¿Es efectiva en toda la humanidad? No. Está al alcance de toda la humanidad, pero no la Sí, disfruta. no todo. Claro, está al alcance Está al alcance de todos, pero no, pero ¿qué cosa la activa? no todos se la apropian. De Jesucristo en la vida de Dios, ¿no? ¿Qué activa la gracia sobre ti? El arrepentimiento y la fe, ¿no? Creer, depositar tu confianza, poner tu vida en sus manos. Creer y arrepentimiento. No solamente creer, hay que venir con arrepentimiento. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Si no hay fe y no hay arrepentimiento, no se activa la gracia, sigues bajo el juicio de la ley. Entonces los que viven bajo la ley están bajo juicio. Claro, juicio continuo. Cuando vives bajo la ley estás bajo juicio. ¿Por qué? Porque no la cumples. Y como no la cumples, hay juicio. Entonces toda persona que quiere vivir bajo la ley se está sometiendo al juicio de Dios. Pero si tú quieres ser libre de la ley, tienes que agarrarte de la gracia. Y te agarras de la gracia por medio de fe y de arrepentimiento. Creer y arrepentirte. Arrepentirte significa cambiar radicalmente de actitud en tu vida para seguir al Señor. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, Cristo trajo la gracia y también dice que trajo ¿qué? La verdad. Aquí hay una historia muy buena que vamos a estudiar, Juan 18. Juan 18, versículos 33 al 38. Juan 18. Todo lo leo de un solo... Sí, desde el 33 hasta el 32. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿De mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirle a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Esta es una pregunta filosófica, ¿no? La que le hizo Pilatos a Jesús. ¿Qué es la ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús. Bueno, nosotros los cristianos le decimos, la verdad es Jesús. Claro, pero es una respuesta que nosotros a veces ni siquiera entendemos. ¿Qué es la La verdad? verdad es la vida. Claro, pero es una respuesta fácil. Claro. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que se relaciona en forma exacta con la realidad. Correcto, ¿no? La verdad es la congruencia corresponde. con la realidad de las cosas. ¿Está bien? Que esto es vidrio. Claro, es un vidrio. Sin embargo, hace unos años atrás, la psicología y la filosofía humana, encaminándose siempre para alejarse de las cosas de Dios, comenzaron a meter en la idea, en la cabeza de la gente, que la verdad no es absoluta sino relativa, ¿no? Entonces dicen que no existe la verdad sino solo mi verdad, ¿no? Y todo depende de los ojos con que lo mires, ¿verdad? Pero a la luz de la Biblia existe un Dios absoluto.
Y por eso decimos que sí existe una verdad, pero que esa verdad tiene que ser revelada por no seres relativos, sino por un Dios absoluto. El ejemplo de todo esto lo tenemos en Génesis, en el capítulo 2. Vamos a leer Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran las características de este árbol? ¿Cómo se le llama? Del bien y del mal. Exacto. Es el árbol De la ciencia del bien y del mal. La ciencia también te puede decir como el conocimiento. El árbol del conocimiento del bien o el conocimiento del mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Dios le prohíbe al hombre comer de ese árbol? Porque mientras el hombre no comiera de ese árbol, el hombre iba a vivir en una inocencia permanente. Es como un niño. Como un niño, exacto. Como un niño que no sabe si esto está bien o está mal y se va a dejar guiar por su inocencia, ¿no? Y entonces Dios iba a guiar sus pasos. Esto no hagas, ok. Esto puedes hacer, muy bien, está bien. Entonces, como un niño inocente que hace las cosas sin maldad y que obedece a su padre, ¿no? Pero en el momento que desobedeció, lo hizo pensando en algo, que fue con lo que el diablo le dijo. Leamos Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dos cosas quisieron ser ellos. Como Dios. Ser como Dios. Y ser como Dios para determinar lo que es bien y lo que es mal. Porque dicen, sabrás lo que es el bien y lo que es el mal. Pero el problema del hombre es que en el momento en que cae, su naturaleza cae pecaminosa, ya el hombre no va a saber lo que es el bien y lo que es el mal, sino que su propia naturaleza le va a decir lo que es bien y lo que es mal, de acuerdo a sus intereses, porque el hombre está caído. El único que puede determinar lo que es bien y es mal es un ser absolutamente bueno y absolutamente santo. Por eso Dios es el único que puede determinar lo que está bien y lo que es mal. El hombre desobedece a Dios, quiere ser como Dios, cae de su relación con Dios y recibe esta capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Pero al tener su naturaleza mala, comienza a torcer los conceptos y comienza a determinar, como dice Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vamos a leer Isaías. ¿Se le activó su carne? Exacto. Se le activó el En Isaías 5:20. 5:20, ¿no? A ver si lo encuentro. Isaías 5:20. Después de cantar. Después de Salmos. Así que, Ahí está. 5. 20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muy bien. Entonces,
El hombre, desde el momento en que le da la espalda a su creador, el hombre se atribuyó, creyó que tenía la capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, por su propia naturaleza y sus propias pasiones y su ignorancia, comenzaron a crear normas o valores de conducta que iban contra ellos mismos. Ahí comenzaron a crear dioses, comenzaron a crear religiones hechas a su medida, con el fin de alcanzar el cielo, Babel, ¿no es cierto? Hagamos una torre tan alta que alcancemos el cielo, que brutos, o sea, ¿a quién se le ocurre? Pero miren la ignorancia del hombre, ese es el esfuerzo del hombre. Es exactamente la ilustración del esfuerzo del hombre. Es decir, quieres crear algo para alcanzar el cielo. Tú dices, es imposible. ¿Cómo van a crear una torre que alcance el cielo? Pero eso es lo que pasa en la cabeza de la gente. La gente cree que puede alcanzar el cielo haciendo ese tipo de torres. O sea, ¿me entienden? Voy a hacer mis esfuerzos, voy a vivir el budismo. Hasta ahora, bueno, vivir, el ¿no? universo, y quieren ver más allá ¿no? y más allá y más allá. Entonces, al alejarse ellos se volvieron ciegos. Y entonces tienes ciegos construyendo, buscando algo que ellos mismos no saben qué es. Y a eso le llaman lo correcto, lo sabio. Por eso en Mateo 15:14 dice, Mateo 15:14, Es rapidito el día. Las moscas, las moscas. Ya. Déjenlos pues, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ahí está. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Eso es lo que pasa en la sociedad. Son ciegos que perdieron la comunión con Dios, no saben lo que tienen delante y creen que pueden determinar lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a su propia naturaleza. Mateo 23:24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Correcto. Romanos 1:25-27. Romanos 1. 25 al 20. Romanos 1:25-27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Se cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, tienes un mundo y desde el momento de la caída, desde el momento de la caída del hombre, tienes un mundo que cada vez se hunde más en su ceguera y en su propio engaño, en su propia mentira. Tienes un mundo que comienza a construir, en medio de su ceguera, religiones, creencias, dioses, ¿no? Porque no saben a quién están adorando. Y entonces uno apareció Zeus y el otro Júpiter y el otro, ¿no? O sea, y comienzan a crear, inventar en su cabeza lo que está ocurriendo en el cielo, que ellos no pueden ver. Y comienzan a establecer normas y reglas morales que solamente se producen por su propia carne, es decir, establecen lo que su carne quiere y a eso le llaman bueno, aunque sea malo. Y si ese es el mundo en el que estábamos, ¿qué era necesario? Era necesario que de Dios viniera alguien
a decirnos la verdad. Que no de sea las cosas. humano, que no sea... Por eso Jesucristo trae la verdad. A este No mundo. trae, es la verdad. Pero él viene y dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces Jesucristo viene a traernos esa verdad que la humanidad había perdido. Y todas esas creencias, ideas, conceptos que el mundo tiene, o el mundo tenía, van a ser confrontados con la verdad de Dios. Y entonces, ahí tenemos el texto que dice que la ley la trajo Moisés, pero Jesucristo nos trajo la gracia y la verdad. ¿Qué nos viene a revelar Jesús? La verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de tres cosas. La verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? Segundo, la verdad del mundo espiritual. Hay un cielo, ¿cómo es el cielo? Hay un infierno, ¿cómo es el infierno? ¿Existen ángeles o no existen? ¿No? ¿Se casan los dioses o no se casan? O sea, la verdad sobre Dios, la verdad del mundo espiritual y la verdad sobre la situación del hombre frente a Dios. Esas tres cosas viene a traernos Jesucristo y a revelarnos la verdad. Repetimos, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el mundo espiritual y la verdad sobre la situación del hombre. ¿Verdad? Y todo eso se encierra en una sola persona, Jesucristo. Entonces, Él es la verdad de las cosas, ¿no? Muy bien. Por eso cuando Jesucristo llega a nuestro corazón se abre a la verdad. Comienzas a percibir ese mundo espiritual, comienzas a percibir ese Dios que está en el cielo, comienzas a percibir esa necesidad del hombre de encontrarse con Dios. Y la verdad, dice Juan 8:32, ¿qué hace la verdad en nuestro corazón? La verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Correcto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A mí me invitaron hace muchos años los Sileri. No lo encontró. Sí, Pero ya lo dijo pero de ya lo memoria. había. Nelsa, Los Sileri, Nelsa y su esposo, ¿ya? los dueños de la revista Caretas. Ah, los Sileri, están Sileri. pensando en los Sileri libres. Soles sí son esos nombres. A Soles son Soles. ellos, ¿no? Los dueños de la revista Caretas, Ujú. el hijo es creyente, ¿Ah, sí? la esposa también. Y Sí. entonces ellos iban a la iglesia Calvary Chapel. Carlos ha ido a predicar a Caretas. Y yo predico en Caretas. Me invitaron a En una un fiesta de aniversario. celebración de Caretas. Ya. Y entonces él me llama y me dice, ven y predica. Cuando el papá todavía vivía. Sí. Y ahora estamos hablando de periodistas pues de todo tipo, o sea, creyentes, Claro. no creyentes, ateos, no Y creyentes. esos son recontrateos. Y ellos son Sí. bravos, ¿no? Entonces, Los él me periodistas, dice, pues, la mayoría, ¿no? No debería. él me dijo, ¿te atreves a venir a predicar? Y dije, claro que sí, fui a predicar a Caretas. ¿Y cuál fue el tema que le prediqué? La verdad, tus hará libres. Entonces yo les dije, Periodismo, empecé diciéndoles a ellos que hay un gran principio universal, y es que solamente la verdad nos libera. No solamente nos libera de las cadenas de la ignorancia, sino que nos libera como seres humanos, porque cuando enfrentas la verdad de las cosas, entonces realmente puedes empezar. Por ejemplo, ¿qué enfermedad tengo? Tú necesitas saber la verdad para saber cómo tratarla. Empezar de cero. Saber, creer una mentira no te ayuda a resolver el problema. Tú necesitas saber la verdad para poder enfrentar la situación correctamente. Si tienes no solamente una enfermedad,
alguna situación familiar, si tienes una situación financiera, si tienes una situación de gobierno, una situación política, es importante conocer la verdad, porque solo conociendo la verdad puedes ver las herramientas correctas para solucionar. O en el ambiente laboral también, cuando no te Exacto. dicen la verdad. Exacto. Y entonces después de un rato de estar hablando acerca de la verdad y la importancia de la verdad para ser libres, ¿no? Entonces yo le dije, y ustedes tienen una responsabilidad social, ustedes tienen la responsabilidad de buscar y encontrar la verdad frente a tanto mentiroso, ¿no es cierto? Y tanto falso, y entonces y todos los periodistas. Y entonces al final le dije, les voy a decir, ¿quién fue el primer hombre que les dio esta misión? Se llama Jesucristo. Y leí ese texto, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y este es un mensaje que Jesús dejó hace miles de años. Y se les cayó la cara, o sea, Claro. no tienen ni idea ¿De dónde iba salió a relacionar eso? esto con Jesucristo, ¿no? Y luego terminé y dije, y les voy a decir algo más. Alguna vez deberán preguntarse a sí mismos, ¿dónde está la verdad? Cuando le preguntaron a Jesús, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Así que les invito a Cha, 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 cha. Entonces, es la verdad, o sea, cuando tú comienzas a conocer la verdad de las cosas, entonces tu vida entra en un canal que fluye. Es tan importante para nosotros esto, ¿no? Conocer primeramente cómo es Dios, pero a la luz de la verdad, para que sepas cómo relacionarte con Él, cómo tratarlo. ¿Te das cuenta? Porque si a ti te educan mal, si te enseñan mal, si te predican mal, y no te predican la verdad, te predican la mentira, comienzas a relacionarte con Él en forma equivocada. Y al relacionarte con Dios en forma equivocada, también la consecuencia es que viene la frustración, el trauma, porque no funciona, pues no funciona. ¿No? La hermana Lucy va a una iglesia allí en Argentina y tienen esta cantante muy conocida, la Diclario, bueno, es una Declario, una cosa que canta y canta muy Conocida en bonito. Argentina. Pero ella pues sale con el que estaba cantando anoche en mi casa en la computadora, el muerto, cuando estaba vivo todavía. Y cantan juntos en un concierto y públicamente, ¿no? Agarra y dice, yo declaro tu sanidad, yo confieso, yo reclamo, y no vamos a aceptar un no como respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir a Dios no voy a aceptar un no como respuesta? ¿Tú, quién eres tú? O sea, entonces esa es mala enseñanza, la mala enseñanza. ¿Qué produce? Frustración, Frustración. depresión, A la gente al error y a suicidio. Muchos pentecostales se suicidan por eso. Exacto. Entonces, en primer lugar, Jesús nos viene a traer la verdad sobre Dios, sobre cómo funciona el mundo espiritual, qué cosa hay en el mundo espiritual. Y tercero, cuál es la relación del hombre, cuál es la situación del hombre frente a Dios que necesita. Entonces, cuando tú comienzas a conocer la verdad, entonces dices, ahora sé cómo comportarme, sé a dónde buscar, sé para dónde ir, ¿no? Y Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad te lleva al camino que te lleva a la vida, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro 1, 22. 1:22. ¿Me toca? Le toca a 80. Ay, se me perdió Pedro. 1:22. 1, 22. Tienes tiempo feliz. Espera, ya lo encontré. Sí, señor. Hable tú. Y ahora que ya se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Cuando conoces la verdad y empiezas a obedecerla, te purificas. Eso es lo que produce la transformación. Obedecer a la verdad.
O sea, en la otra versión dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es tan simple, Purificado. obedecer a la verdad. El otro día me mandaron ese meme por internet que es un chiste, ¿no? Cuando el esposo le dice a la esposa, vamos a pasar, vamos. Vamos al centro comercial, vamos. Vamos al cine, vamos. Vamos a comer, vamos. Vamos a la iglesia. Hace frío, está lloviendo. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza. Estoy cansado. O sea, cuando la palabra es tan clara, obedece. La palabra es no dejando de congregarnos, obedece. Obedece. ¿No? En cada aspecto de tu vida simplemente obedece. Es tan fácil obedecer. Y eso purifica el cuerpo. Vamos a leer algunos versículos. Santidad, no sé, tan fácil. ¿Qué debemos hacer con la verdad? A ver. ¿A dónde dijiste? ¿Qué dijiste? Salmo 43, 3. La pregunta es, ¿qué debemos hacer con la verdad? La persona lee el texto y me da la respuesta. ¿Qué? Salmo. ¿Qué debemos hacer con la verdad? ¿Qué debemos Repite, hacer con la Salmos verdad? 43. Salmo 43, 3. Me toca. Un ratito. Con examen y todo. Espérate, Salmo. Salmo 43, 3. Ok. No, yo ya lo... Ya, a ver. ¿Son tantos salmos? Salmo 43, 3. A ver. ¿Me toca? Sí. No. Ya. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué debemos hacer con la verdad? Darla a conocer, que los demás la vean. ¿Qué dice? Nos conducirá a su Claro. Envía tu luz. Me guiarán Luz y y tu me verdad. conducirán. nos guiará. Estas Me guiarán. me Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Claro, La luz. conoces la verdad, entonces tienes que ir a Nos Dios. guiará. Exacto, tiene que ser, guíate por la verdad. Claro. Y Deja que la la verdad verdad Dios te te va a guíe. llevar donde Él, no te va a llevar a Guiará. ninguna otra parte. Exacto. Nos guiarán a Dios. Sí. Moniquilla, Salmo 86, 11. ¿Con pregunta? Examen oral. 80 y... 6. 11. Salmo 86, 11. Todo por no usar Por la otra Biblia, la Biblia de Hoffman. 5 francos. Es que la 5 francos. ¿ah? la pinto. Yo soy muy... Salmo 86, 11. 11. Sí, yo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué debemos hacer con la verdad? Afirmar con... Afirma nuestro corazón. No. Seguir su camino. Caminaré yo en tu Temer verdad. su Caminar. nombre. Camina en tu verdad. Caminaré en tu Jalada. verdad. Caminaré Es en decir, tu tú camino. descubres cuál es la verdad, pues camina. en esa Caminar verdad. en su verdad. A ver, la esposa del pastor. Salmo 119, ¿Qué responsabilidad? 30. 119, 30. 19. Salmo 119, Caminar en su verdad. 30. Salmos. Salmo 119, 30. A ver, ¿qué dice? Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Ujú. Ujú. Entonces, Poner sus juicios no, delante de mí. no. Escogerlo. Escoger el camino de la verdad. Escogí el camino. Tú puedes escoger el Decidí camino a la yo. mentira o Claro, puedes escoger el Una camino de la decisión. verdad. Claro. claro. Tú escoges el camino de la verdad. Toma la decisión. que quieres seguir Escogerlo. por el camino de la verdad. Entonces nos guiarán a Dios, caminar en su verdad Escoge el camino de la verdad. y escogerlo. Muy bien. Estoy resumiendo. Proverbios 3:3. Tres. Proverbios.
proverbio chino. Sí, porque diré proverbio chino, ¿no? No te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Átalas y O escríbelas. sea, ¿Qué tiene que ver? Guárdala. siempre ten presente los... Nunca se aparte de ti la verdad. Casi ya. Y el versículo que más me gusta a mí, ¿sí? ¿Qué más? Nunca se apartan. Que No, nunca no se estoy apartan. copiando los versículos Proverbios anteriores. 3:3. Salmos 80 A mí me gusta mucho 11. Proverbios 23:23. ¿A mí? Sí. Sí. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Me encanta. Compra la verdad y no la vendas. Es como cuando alguien te dice, ¿qué necesito para la casa? Y tú dices, "Ah, necesito esto", entonces lo compras, pero no lo vendas. Quédate con eso porque tiene muchísimo valor. Compra la verdad y no la vendas. No sueltes la verdad, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Podemos tener la verdad delante y cuando el corazón no es recto, puede rechazar la verdad. No la ve. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículos 8 al 9. Segunda de Timoteo 3, versículos 8 y 9. Está bien eso, está escrito bien. ¿Dónde? Ya. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más delante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, Moisés se encontró con Janes y Jambres que lo resistían, ¿verdad? Lean la historia en el Antiguo Testamento y dice, estos también resisten a la verdad. O sea, les es incapaz, les es imposible aceptar la verdad. Y esto para mí es una ilustración tan interesante porque hay aspectos en la Biblia donde aparentemente la gente es más fácil aceptar la verdad, aunque no la obedece, pero la acepta. En otros casos, no la aceptan. Entonces tenemos los que aceptan la verdad y la obedecen, los que aceptan la verdad pero no la obedecen, Y los que y resisten. los que resisten a la verdad. ¿Por qué resisten? Porque son corruptos de entendimiento. Exacto. Están como cegados, pues como Exacto. lentes. Denme 3 ejemplos. ¿De qué? Los que aceptan la verdad y la obedecen, los que aceptan la verdad y no la obedecen, y los que no aceptan la verdad sino que la resisten. Piensa. Bueno, en el primer caso, los que aceptan la verdad y la obedecen, Sí. un cristiano fiel, un hijo de Dios fiel. Perfecto. Un ejemplo práctico, por ejemplo. Exactamente. Yo, pues. Obvio. Pero Por favor, no están mirando. no, un cristiano, es un cristiano fiel, es un cristiano fiel, que con lee sus la palabra verdades, con sus y la obedece, ¿no? O sea, Claro. el otro día el miércoles que estábamos hablando acerca de la oración, ¿no? Que decíamos que Jesucristo se levantara a las 3 de la mañana para orar. Claro. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo también quiero levantarme temprano, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, por ejemplo. La ¿no? musiquita nos hizo despertar. Congregarnos es tan simple
Entonces hay creyentes que sí, lo aceptan, lo entienden y lo obedecen, ¿no? Entonces es el que escucha, acepta y obedece. Tenemos los que aceptan, pero no obedecen. Ejemplo. Lo que lo toman a la Por ligera. lo contrario, pues el cristiano rebelde, carnal, No necesariamente rebelde, pero lo carnal, acepta. lo acepta, sabe la verdad, pero no la obedece. Es rebelde, eso es rebeldía, pues, ¿no? ¿Deberías orar todos los días? Sí. ¿Lo haces? No. ¿Por qué no lo haces? Uy, qué flojera, uy, no se me alcanza el Ay, no tiempo. tengo tiempo. La palabra correcta Me quedo es dormido. no tengo tiempo. ¿Deberías ir a los estudios bíblicos? Sí. ¿Por qué no lo haces? Uy, pues, No tengo tiempo. Tienes excusa. O sea, La es excusa interesante, ¿no? para- O sea, entonces tenemos el que acepta y obedece, el que acepta y no obedece, y el que no acepta, el que revela. A ver, ejemplos. Ah, ¿te lo digo? ¿Ah? Los nombres. Al que le llega. No con nombre, pero dame un ejemplo. no. Sin nombre. Un ejemplo de gente que resiste la verdad. Todos los que piensan en la teoría de la evolución, o sea, los que Por ejemplo, no creen que la Dios creación. no. No creo. Las personas que han escuchado el Evangelio han ido infinidad de tiempo de repente a la iglesia, han escuchado muchas prédicas acerca de esto y simplemente por una Cuestionan les- todo, les- pues, Les ha agarrado tienen un Para mí callo. fue tienen el interesante. corazón endurecido, encallecido, ya no les llega, pues ya no les afecta la Para palabra. mí fue tan interesante discutir con este amigo común que tenemos allá en Lima. Ah, Que estamos hablando, él puso algo acerca del aborto, dijo, si no tienes derecho, bueno, si te quejas o protestas contra el aborto, deberías protestar contra los niños que pasan hambre, una cosa así. Y entonces comenzamos una discusión de ese tema. Fue tan interesante para mí escribir solamente los textos bíblicos que mencionan que desde el vientre ya somos ya criaturas te para Dios. eligió. claro. Y le puse 1, 2, 3, 4. Y al final, lo único que me contestó fue, es una poesía muy bonita, pero no puedo sacar ninguna doctrina al respecto. Y él dice, ¿qué? O sea, ya perdió. tiene Ya un callo en los Él ojos. ya se endureció fue para otro totalmente lado. porque tiene que justificar a toda costa su posición. Claro. Pero hay mucha gente en la No puede iglesia. entender sus amigos. Sí, yo sé que. Hay mucha gente en la iglesia que rechaza aspectos y por eso es que muchas veces se van de la iglesia. Que si la iglesia no les dice exactamente lo que ellos quieren escuchar, entonces ellos rechazan, ¿no? Y al mismo tiempo de toda la vida, es decir, cuando hablamos acerca de que la mujer se sujeta a su marido, ese es un tema, siempre hay rechazo, o sea, siempre va a haber. Y los pastores han llegado al punto en que tratan de venderse para entrar en paz, ¿no? Entonces, no, tuercen un poco la interpretación para que parezca más Endulzan suave, un poquito de para media, que, claro, para que las que no están de acuerdo estén de acuerdo, o sea, pero así tenemos gente que cree, escucha la verdad, la acepta y la obedece. Escucha la verdad, la acepta y no la obedece. Claro. Y escucha la verdad y no la acepta, sino que No la se entiende. opone, se retiene, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora sí, vamos a Juan capítulo 1 y vamos a terminar El versículo. el versículo 18. Hemos avanzado, no sean payasos, hemos avanzado 15, 16, 17 y 18, estamos haciendo 4. Del versículo 18. Esto es muy importante también. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Debemos entender que Jesucristo es el camino, es el mediador para que podamos conocer a Dios. Mucha gente habla de que, no, yo me relaciono con Dios directamente, no necesito de nada. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, es el intermediario, ¿no? Ahora, pero Moisés vio a Dios, la manifestación de Dios. Claro.
o sea, manifiesta La salsa ardiente. en la zarza ardiente y etcétera. Su voz, todo, Pero pero nunca así, lo vio. nunca lo vi. Ah, Materialmente o No. visualmente. la ¿no? El manifestación. versículo que conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 8:19. No sé, no tenía chance. Juan Juan 8:19. dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. La relación entre Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad. Tú conoces a uno, conoces a los tres. Mateo 11:27. Conocerá a Jesús. Es igual. Mateo 11:27. Que conocer a Dios. ¿Cómo para ti? Sí, sí. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que Cristo nos lleva a Dios, nos muestra a Dios y nos da a conocer a Dios. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. ¿Bien? Bueno, también hemos terminado el versículo 18, hemos avanzado 4 versículos. ¿Está bien? Próxima semana vamos a tocar un tema muy interesante, es la relación entre el Logos, el verbo, y el testimonio de Juan el Bautista. Su relación con Juan el Bautista, qué es lo que Juan el Bautista dijo sobre él, ¿no? Bueno, vamos a orar para terminar esto de verdad. Señor, gracias por este tiempo y por esta palabra. Bendícenos, Señor, sabiendo que tú trajiste la verdad y la gracia. Sin la gracia no somos salvos y sin la verdad estamos en plena ignorancia, ciegos, Señor. Por eso queremos creer en tu verdad y seguirte, seguir la verdad que nos enseñaste. Pero para eso necesitamos tener un corazón dócil, un corazón humilde que esté dispuesto a obedecer. La obediencia, Señor, no es fácil. La obediencia, nuestra carne se revela, nuestra carne quiere hacer lo que se le antoja. Pero sabemos que solo obedeciendo tu verdad encontraremos realmente el camino de la vida. Ten misericordia, oh Dios, de nuestra iglesia y muévete en la iglesia. Bendice la iglesia este domingo con una palabra que edifique a la iglesia. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.